Perfecto. Buenas tardes a todos. Como hemos dicho, en esta diplomatura sobre futuro del trabajo y movimiento sindical, además de los capítulos y el cronograma de temas que hemos ya establecido hasta el mes de noviembre, vamos a tener invitados especiales, algo así como compañeros y compañeras que van a engalanar nuestra, nuestra diplomatura. Y hoy es un verdadero honor y un verdadero gusto presentar al profesor Antonio Bailos. Muchos de los que están aquí lo conocen y muchos vinculados al mundo sindical lo habrán escuchado nombrar, pero Antonio Bailos, y esto corre obviamente por mi cuenta, es una de las figuras esenciales en este momento y de hace un tiempo a esta parte del mundo del trabajo y de las relaciones laborales. Su currículum dice que es doctor en ciencias jurídicas, doctor en derecho, es conferencista, ha obtenido y ha participado en los más altos niveles académicos, es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero además de todo eso, yo creo que Antonio Bailos es un militante del derecho del trabajo. Es un amigo, ya a esta altura, de consulta permanente de las organizaciones sindicales, cuyo compromiso en materia de un derecho del trabajo democrático, emancipador, para una justamente sociedad democrática más igualitaria, ha dado una senda muy importante que para quienes conocen en Argentina, en Iberoamérica, en todo el mundo, ya podemos considerar como una escuela, que es la Escuela de Derecho del Trabajo de Castilla-La Mancha. Una escuela que yo tuve la oportunidad de visitar y de moldearme eh, durante los años 2014 en adelante, y realmente, como dijimos, es una luz que ilumina el camino del movimiento sindical internacional. Así que yo te agradezco primero, Antonio, que te hayas tomado la, la molestia de interrumpir tus actividades en tiempos de pandemia para estar un ratito con nosotros aquí. Y bueno, y que te hayas hecho un lugar para conversar un rato con una serie de colegas y militantes del movimiento sindical. Con Antonio habíamos hablado de reflexionar un rato sobre algunos temas diversos, ¿no? Estamos viviendo momentos de pandemia, lo cual agiganta supuestamente para los sectores dominantes la crisis del derecho del trabajo, crisis que nos quieren impostar cada vez que las necesidades financieras y del mercado global intentan ajustar las sociedades democráticas. Y esto tiene que ver no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, tratar de desmerecer la representación colectiva a través de la exportación, imponer un modelo de un trabajo, de un derecho del trabajo en permanente emergencia, con la figura del emprendedor como sujeto que a partir de la meritocracia se construye su propio íter laboral, sujeto o objeto único e individualista y fuera de toda comprensión de lo que es la representación colectiva. Es una pregunta difícil, pero
Esto se ha dado durante décadas y nada implica que a la salida de la pandemia esto se rectifique, ¿no? Sino que quizás se intensifique. Tenemos oportunidades como la importancia del Estado, la participación de la cosa pública y demás, pero sabemos que para el neoliberalismo estas son cosas que se olvidan fácilmente. Antonio, ¿qué podríamos decir con relación al rol que el movimiento sindical debía jugar? ¿No? Y por lo tanto el mercado no nos puede, no puede ser el elemento en el cual nosotros fiemos digamos, la valoración, el valor social de las cosas, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento muy interesante, ¿no? Porque naturalmente eso digamos, requiere inmediatamente una estructuración del sistema jurídico que sea acorde con ello, ¿no? Y por tanto aparece, por ejemplo, una tensión muy fuerte en los derechos del trabajo de la crisis pandémica, podemos llamarle el derecho del trabajo del COVID, que es un derecho de trabajo que fundamentalmente se basa en el mantenimiento del empleo. No tanto, digamos, no niega, porque estamos en un sistema que no se puede negar, no niega la libertad de empresa, pero se vuelca sobre el mantenimiento del empleo. Bueno, eso es lo que hace que desde mi punto de vista, y eso me conduce al final de tu pregunta, decir, bueno, ¿y cuál es el papel en ese panorama del movimiento sindical? Pues es definitivo, ¿no? Es decisivo, absolutamente decisivo. Lo estamos viendo en todos sitios, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en España. Es decir, el sindicato, el movimiento sindical digamos, es un conductor es un metal conductor de esa energía, que es una energía que lógicamente, digamos, desemboca bueno, pues en el mantenimiento, en la construcción de un sistema jurídico y de unas políticas que mantengan el empleo, que revaloricen el estado social y que en definitiva revaloricen el trabajo que sostiene hoy la vida como tal, ¿no? Naturalmente, pensemos que cualquier tipo de actuación sobre lo que es el marco institucional de la regulación del trabajo tiene una vertiente público-estatal, pero tiene también una vertiente colectiva, ¿no? Y la vertiente colectiva es decisiva en este sentido. Yo pienso, me parece, que la estrategia sindical se tiene que basar fundamentalmente en la autonomía del sindicalismo, autonomía entendida como un proyecto de sociedad propio, que puede o no, de alguna manera, coincidir con el proyecto político que pueden tener partidos políticos o pueden tener otros movimientos, pero que tiene un proyecto propio de sociedad, y sobre la unidad de acción. Normalmente yo creo que esto no se dice mucho, pero para nosotros es decisivo la idea de, dentro del pluralismo ideológico y social que configura hoy el sindicalismo en todos nuestros países, yo creo que la unidad de acción es muy importante como tal. Y no quiero, y claro, esta misma charla lo pone de relieve, ¿no? La importancia, me parece, de la dimensión internacional y fundamentalmente también de la dimensión transnacional como un elemento que el propio sindicalismo tiene que asumir no como algo externo, no como algo añadido, sino como algo fundamental, ¿no? Me parece que hoy la globalización y la posibilidad de un mundo de derechos global, la posibilidad de unos derechos universales, nos obligan a esa configuración multiescalar, ¿no?, del sindicalismo, que tiene que estar naturalmente en el Estado-nación, pero tiene que estar también en la comunidad internacional y tiene que estar en el espacio transnacional y, por tanto, tiene que generar y participar en circulación de modelos, de experiencias, etcétera, que es enormemente creativo para el sindicalismo como tal, ¿no? Y por último, yo creo que también la importancia del garantismo jurídico, ¿no? Del garantismo jurídico como un elemento consustancial no solo de la actuación de los juristas del Estado, ¿no?, sino de la actuación del propio sindicato. El sindicalismo tiene una acción jurídica muy importante, ¿no? En definitiva, el sindicato es una máquina de producción de derechos, ¿no? Y esto creo que se tiene que recordar siempre. Y por tanto también una crítica profunda a lo que podríamos llamar el derecho neoliberal del trabajo, ¿no?, que es un constructum bastante más extendido del que creemos y en donde realmente digamos, las reticencias a lo que es una
actuación productiva del sindicato, la posibilidad de colocar en primera línea, la dimensión colectiva del derecho del trabajo, yo creo que es un elemento que siempre ha aparecido como, digamos, tratado con una cierta hostilidad, ¿no?, por parte de los juristas clásicos, de los juristas liberales, ¿no? Bueno, esto es lo que a mí se me ocurre de, como así a bote pronto, sobre lo que me preguntabas, ¿no?, me comentabas. Sí, estaríamos hablando, Antonio, de un sindicato que a la vez que promueva la autonomía, que a la vez que promueva la unidad en la acción, que es fundamental, eh, a fin que su tarea no solo en el centro de trabajo, sino en las relaciones en el territorio. Nosotros en Argentina hablamos de territorio cuando hablamos del barrio, de la comunidad, ¿no? Ser un sujeto realmente que trascienda el centro de trabajo. Por eso, vinculado a esta cuestión, y con el tan mentado eh, esquema del futuro del trabajo, donde se ha acuñado un término que es la uberización de las relaciones del trabajo, creo que también el término de uberización plantea en la realidad un esquema precarizante. Precarizante no solo desde el punto de vista de un supuesto futuro del trabajo vinculado a la digitalización, a la robotización o a las economías de plataforma, como está hoy en boga también en España, sino también como un esquema donde todo es transitorio, todo es precario, todo se vincula con esa realidad económica, con un análisis económico del derecho, como algunos plantean ya desde esa vieja escuela, donde hay que producir contracultura, ¿no? En ese marco, y además que está sostenido por los centros de poder. En el marco de Latinoamérica, esto está muy vinculado con la emergencia, a partir, además de los sindicatos, de los movimientos sociales. Movimientos sociales que empezaron como trabajadores desocupados y hoy ocupan un lugar que tiene que ver con este mecanismo autogestivo de producción del trabajo, como las empresas recuperadas, los trabajadores en vía pública, etcétera. Es una relación o una caracterización muy fuerte de Latinoamérica, ¿no? Y en este momento se está discutiendo un debate, se está dando un debate muy fuerte, donde el movimiento sindical convenga en abarcar a todos estos sectores, ¿no? Lo que ustedes llaman economía sumergida, y nosotros tenemos un fenómeno muy importante en esa cuestión. ¿Cómo ves esta cuestión y qué aportes te parece que el derecho del trabajo podría dar para comprender toda esta situación, además de lo que tiene que ser la inspección del trabajo, la vocación de la negociación colectiva en búsqueda de lograr un derecho del trabajo más abarcativo para combatir el fraude laboral y la precarización? ¿Qué comentario te parece que podemos hacer respecto a esta cuestión, que es diametralmente diferente a por ahí a la cuestión europea, donde también se da la precarización, pero en virtud de avances legislativos concretos? Ustedes tuvieron recientemente una sentencia del Tribunal Supremo de esta cuestión de si los rider o los trabajadores de delivery para nosotros son autónomos o tienen relación de dependencia, lo cual no es una discusión menor, porque detrás de eso hay todo un sistema que le da andamiaje a todo esto, ¿no? Pero ¿qué reflexión te merece y por dónde puede transitar el camino de los dirigentes, de los juristas vinculados a los sindicatos en este sentido?
Bueno, claro, es un tema fundamental hoy, ¿no? Este el que estás planteando, ¿no? Primero, porque la llamada, la idea de la uberización, la idea de la mediación de las plataformas digitales, de la digitalización, ¿no? Se ha venido en muchas ocasiones presentando como un elemento objetivo, imposible de contener y que en un, digamos, y que arrastraría al derecho del trabajo y al sistema de garantía del derecho del trabajo hacia su, y no digo desaparición, pero sí su condensación o su concentración en una minoría de personas, ¿no? Y por tanto, digamos, es una línea de pensamiento que va muy ligada a la que he hablado antes, ¿no? La idea de la autonomía, la idea del emprendedor, en definitiva, de la libertad que da la autonomía frente a digamos, a la vinculación estrecha y la incapacidad, la posibilidad de no tener límites que da el mercado, mientras que, sin embargo, el derecho al trabajo restringe, ¿no? Esa capacidad creativa como tal. Claro, cuando estamos hablando, esto es un discurso, ¿no? Pero es el discurso que de manera grotesca se quiere aplicar a unas personas que van con una bicicleta y que llevan comida de un restaurante a nuestros domicilios, ¿no? Y entonces se dice, mire la libertad, qué hermosa la libertad, y estos señores son emprendedores de sí mismos, ¿no? Bueno, esto es el problema. Entonces, hay toda una parte del derecho del trabajo que sigue teniendo la capacidad de adaptación claramente ante estos cambios digitales, etc., ¿no? Esta sentencia que tú señalas, que es una sentencia del 20 de septiembre, o sea, de hace nada, de hace 10 días, que se acaba además de conocer el texto del tribunal, de nuestro Tribunal Supremo, cierra un gran debate en el que se ha invertido mucho dinero, digamos, muchas páginas de periódicos, muchos scopes en las televisiones para intentar que estas personas no fueran consideradas trabajadores. Es decir, lo que a nosotros nos interesa, para intentar demostrar que el derecho del trabajo no era un instrumento útil de tutela y de protección de estos señores, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, la sentencia del Tribunal Supremo Español, que es una sentencia que seguro que la comentaréis en el curso, pues es una sentencia muy útil porque además, además, esta sentencia lo que aprovecha es para decir que en el derecho español, digo, la respuesta española ante este caso, digamos, ante la limitación grande de lo que puede ser la exclusión del derecho al trabajo de estas personas, pues no es una excepción en Europa, ¿no? Sino que realmente integra claramente el concepto de trabajador de la Unión Europea, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante. Exactamente igual que es muy importante que la entrada, la introducción de nuevas tecnologías, en concreto de la digitalización en el mundo de la industria, en el mundo de los servicios, tenga que pasar necesariamente digamos, por una mediación, que es la mediación sindical, la mediación colectiva, la negociación colectiva. Mira, ahora acaba de hacerse también un grupo de estudio muy interesante en el cual se ve cuál es la incidencia de ellos siguiendo esta técnica europea, se llama el diálogo social. Realmente nosotros diríamos mecanismos de negociación y de consulta, ¿no? En la introducción de la digitalización fundamentalmente en la industria. Bueno, pues ahí los resultados son evidentes. En la medida en que se consigue la mediación sindical y existe la mediación sindical, la negociación, digamos, a través de la negociación colectiva fundamentalmente, pues realmente la introducción de la digitalización no ha generado pérdida de empleo, no ha generado en última instancia destrucción de empleo como tal. Por tanto, uno de los elementos que es la destrucción, la exclusión del derecho al trabajo y la pérdida de empleo es evidente que yo creo que es un tema que podríamos y deberíamos responder a él con los instrumentos de los que disponemos, porque el derecho al trabajo dispone de muchos instrumentos que pueden perfectamente adaptarse como tal, ¿no? Nosotros siempre decíamos en el caso de los deliveries que hace ya en el año 85, 86, en España se produjo un fenómeno parecido que eran los transportistas con una moto, ¿no? Los que le llamaban entonces los Pony Express. Bueno, pues esto en definitiva también en aquel momento se intentó que estas personas tuvieran un contrato de transporte y no contrato de trabajo ya funcionaba. Bueno, por tanto yo creo que eso es un elemento. Ahora, además de ello, eso nos lleva a otra cosa, que es lo que yo creo que tú señalas, ¿no? Y es que
la consideración del sindicato más allá del centro de trabajo y más allá de la rama profesional o del sector, ¿no? Y esto yo creo que se puede resumir en una especie de no sé si es eslogan, pero sí de una pequeña frase que es el carácter sociopolítico del sindicato. Es decir, el sindicato es un representante del, digamos, del trabajador, del trabajador como sujeto general, del grupo social llamado trabajador, que trabaja, que su fuente de vida es el intercambio de sus energías psicofísicas a cambio de una renta, y por tanto esa clase, ese supuesto, no solo se centra, no solo está en los lugares de trabajo, sino que tiene una existencia social. Y entonces el sindicato es el representante de esa existencia social. Existencia social que para el Estado y para la sociedad tiene necesariamente que pasar por la condición de ciudadanía, ¿no? De ser ciudadanos y por tanto de tener derechos sociales, es decir, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social, derecho a la asistencia sanitaria, derecho a la educación. Y entonces el sindicato no puede centrarse solo, desde mi punto de vista, en la reivindicación de una parte, de un aspecto fundamental, que es el aspecto que le construye, ¿no?, a esa clase social, que es el estar trabajando, sino que tiene que abrirse. Claro, tú hablabas del movimiento de desempleados. Pues en el caso de este sindicato sociopolítico, los desempleados, los parados, forman parte del sindicato. Los jubilados, la gente forma parte del sindicato. Y en definitiva, la relación que mantiene el sindicato con otros movimientos sociales es una relación, no podemos decir de, como sucede con los bancos, no de absorción, sino de coordinación, en un momento dado, de entender que hay un terreno concreto y un terreno, pero es un terreno compartido de interés, de lucha, que es sin duda alguna lo que es todo el aspecto sociopolítico, ¿no? Tú lo conoces bien porque has estado allí en los años más duros de la crisis en España y nosotros en España tuvimos una invención que el nombre es muy bonito, se llaman las mareas, ¿no? Y era como el mar que llega. Y las mareas tenían un color determinado y es en función, es una coordinación de movimientos sociales que tienen como interés o como objeto de interés un tema. Por ejemplo, en el caso la marea verde, que nosotros llamamos, que era el tema de educación, ¿no? Educación pública, etc. En donde no solo estaban los sindicatos, las asociaciones de padres, los estudiantes, etc. Y luego la que ha tenido ahora una importancia fundamental, la llamada marea blanca por la bata blanca de los sanitarios, ¿no?, que es la de la sanidad, en donde están no solo los sindicatos y los sindicatos de clase y los sindicatos corporativos, sino que están naturalmente los pacientes. Bueno, este es un elemento que yo creo, luego está la marea morada, ¿no?, que era la marea morada, que era la marea feminista. Bueno, esta es un poco la idea, es decir, en qué medida el sindicato se construye también como un sujeto social reivindicativo en el contexto de toda una serie de movimientos sociales, no queriendo, digamos, hacer que esos movimientos sociales pasen a través del sindicato, sino acompañando y entendiendo que forma parte de la acción sindical también esa mirada sociopolítica como tal, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay una organización, la Cumbre Social se llama en todos los territorios españoles. La Cumbre Social es la suma, un poco la suma de todos esos grandes movimientos que luego se organizan en mareas, etcétera, pero la suma de todos estos grandes movimientos que generan una capacidad de reivindicar en lo sociopolítico, en materia de vivienda, en materia de derechos sociales en general, en materia de ocupación y naturalmente también en materia de políticas sociales, ¿no?, como tal. Y esto a mí me parece que es el tema del futuro, ¿no? ¿En qué medida el sindicato va a estructurarse como un representante de la ciudadanía social? Esto es un poco, sería la idea. Y desde el punto de vista del derecho del trabajo, pues naturalmente el derecho del trabajo no puede, creo yo, forzar, tipificar, intentar dividir, intentar, ¿cómo podríamos decir? Intentar obstaculizar, ¿no?, esta capacidad grande de encontrar estas experiencias comunes en el ámbito de lo sociopolítico, que es que, digamos, que construye y constituye, perdón, la propia esencia de la figura sindical, ¿no? Muchas veces, Antonio, hablamos del conflicto, ¿no? Conflicto con un elemento Ajá. dinamizador
la reforma social y de la democracia bien entendida, ¿no? La democracia donde la justicia que más impera es la justicia social. Hemos charlado, creo, en alguna oportunidad el bloqueo del grupo empleador en la Organización Internacional del Trabajo del 2011 respecto de la existencia o no de un derecho de huelga vinculado al convenio 87 del OIT, ¿no? En este caso, justamente criticando la labor de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, estableciendo un bloqueo a la Comisión de Aplicación de Normas de la conferencia de ese año, una cuestión que, bueno, fue charlada, fue consensuada y de alguna manera se ha producido un impasse en este tema, ¿no? Pero hoy se nos vende de alguna manera, por utilizar un término argentino, esa idea de la ausencia de conflictos como la construcción de la sociedad perfecta, ¿no? Cuando el conflicto en sí, por estas cuestiones que vos venís desarrollando, es un elemento que puede dinamizar y que puede de alguna manera conquistar derechos, ampliar derechos, con esto que te referías recién a las mareas. La huelga en materia de derecho sindical y en materia del sindicato es la contraparte, la contracara de la moneda de la libertad sindical. No hay libertad sindical sin acción sindical y si no, sería otra cosa el sindicato. ¿Cómo ves? La pregunta te la dividía en dos. Primero, ¿cómo ves en este momento el contexto mundial? Si bien ha habido grandes huelgas en Europa que han sido invisibilizadas por los medios hegemónicos de comunicación, ¿cómo ves el tema en materia del OIT? Si puede resurgir, hay voces que están hablando de una nueva embestida post-pandemia. ¿Qué otros mecanismos de acción sindical pueden ser complementarios? Bueno, vos diste uno, ¿no? La construcción de ciudadanía social, pero te lo reitero. Y por otra parte, ¿qué reflexión podemos hacer de estos nuevos fenómenos de la digitalización y demás, comprometidos con el derecho de huelga, ¿no? Donde evidentemente son herramientas que intentan dificultar la comunicación del colectivo? Bueno, son varias preguntas en una, pero me gustaría tu reflexión porque sé que es un tema que te preocupa y en el que has también escrito mucho. Bueno, yo primero partamos de la primera afirmación, ¿no? Yo creo que la ofensiva del empresariado en la OIT para intentar negar digamos, el carácter del derecho de huelga como un elemento que integra la acción sindical y, por tanto, la libertad de acción sindical, la libertad colectiva del sindicato, me parece que no tiene ni base jurídica ni, dice luego, ni base política o democrática. Por lo tanto, no tiene un sentido. Bueno, tiene el sentido que tiene, ¿no? Tiene un sentido que es el sentido de la agresividad neoliberal frente a todo lo que puede ser el conflicto, que el conflicto es no solo un elemento de fisiología
de las relaciones laborales, sino que además es un elemento de regulación muy directa de las relaciones laborales, muy importante. Lo ha sido desde su comienzo y lo sigue siendo hoy, ¿no? Y por tanto, todas las constituciones, incluso la Constitución Europea, la Carta de Derechos, todas las cartas de derechos, digamos, internacionales y, desde luego, todas las constituciones propias, pues entendemos eso. Entonces, yo creo que ahí esto la patronal puede insistir como quiera, pero vamos, pero eso no tiene ninguna fuerza, ninguna densidad, ¿no? Más que si se quiere, es una táctica, ¿no? Una táctica para conseguir, digamos, desviar la atención de otro tipo de problema o presionar para obtener otro tipo de privilegios o otro tipo de elementos en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. En cualquier caso, yo creo que la idea del centenario primero y luego hoy la idea del COVID ha paralizado ese tema, ¿no? Naturalmente siempre tenemos cuál es la salida, ¿no? Tenemos la idea de cuál va a ser la salida de esta crisis, si es la salida que siempre quieren y que mantienen digamos, lo que serían los poderes fácticos globales, o si, en definitiva, se puede conseguir a través justamente de ese cambio, ¿no? De percepción de la crisis en una salida diferente a la que tenemos hasta ahora como tal, ¿no? El segundo punto yo creo que es un tema más complicado, ¿no? En la medida en que se dice, bueno, vamos a ver, la huelga, ¿qué es lo que le está sucediendo a la huelga? La huelga tiene muchos enemigos, ¿no? Tiene enemigos, el derecho de huelga, tiene enemigos fundamentales a través de la injerencia estatal, ¿no? La injerencia estatal en el sentido de que, y lo conocéis en Argentina como es natural, pero en toda Latinoamérica hay una fortísima tendencia a que el conflicto sea intervenido por el poder público, ¿no? Y esto es un elemento intervenido, en fin, un elemento muy fuerte, digamos, casi que se configura un poco como el DNA. Posiblemente podemos quitar Uruguay, pero en el resto de los países, con diferencias, desde Brasil con el tema, digamos, la intervención es más del Poder Judicial, entre nosotros es más el problema de la autoridad laboral, pero en cualquier caso ahí está, ¿no? Y esto es un tema importante. ¿Por qué? Pues porque, claro, la ley determina de una manera previa espacios importantes de ilicitud, ¿no? Y esto, claro, esto dificulta enormemente al sindicato, que en un momento dado, si tiene fuerza, puede incluso arriesgar la declaración de huelga ilícita, pero necesita tener una fuerza muy grande y si no, pues en definitiva, digamos, conforma, ¿no?, su propia actuación y, por tanto, conforma también un elemento, y es que la capacidad de intimidación que tiene la huelga sobre la contraparte no lo hace. El segundo elemento de eso es que además, pero esto sin embargo no es una novedad, la huelga tiene también una cierta polivalencia en cuanto a los sujetos. No solo son los empresarios, ¿no?, sino que es también el poder público. Lo que sucede es que frente a qué empresarios. Este es otro de los graves problemas que inmediatamente... Es decir, ¿por qué? Porque los fenómenos de externalización, los fenómenos de subcontratación están generando una serie de, digamos, la proliferación de una atomización de la figura empresarial, ¿no? Si se construye la huelga como una relación bilateral entre los trabajadores y el empresario ligados por un contrato de trabajo, ahí tenemos un grave problema, ¿no? Porque nosotros sabemos perfectamente que hay muchos supuestos, muchos momentos en los que el conflicto no se establece entre el empresario y sus trabajadores, sino que el conflicto se establece entre lo que llamaríamos el empresario plural, es decir, aquel que es la empresa principal, pero luego todos aquellos, digamos, todas aquellas contratas, subcontratas, en donde se subcontrata su producción, y el resto de trabajadores. Claro, esto también plantea muchos problemas a un sindicato desde el punto de vista de su propia estructuración, ¿no? ¿Quién es el que convoca la huelga? ¿Los subcontratados? ¿Cómo puede haber? Es decir, ahí se establece una fragmentación en el propio interés colectivo que solamente se podría conseguir a través de huelgas de solidaridad, ¿no? De intentar establecer la solidaridad como un elemento de... Pero dificulta, ¿no? Como ser un elemento.
También la jurisprudencia, en muchas ocasiones nuestros tribunales son tribunales que incorporan estándares, sobre todo derivados del derecho civil, para juzgar el conflicto, pero claro, los estándares de derecho civil niegan el conflicto, son estándares puramente armonicistas, ¿no? O incorporan, por ejemplo, estándares de conducta como la buena fe en la ejecución, etcétera, que por tanto también dificultan prácticas o, por ejemplo, o no solo dificultan, sino que son extraños, son ajenos, ¿no? a la experiencia y a la práctica que es un conflicto, que tiene un conflicto como tal, ¿no? Y luego yo creo que hay también un elemento que es la opinión pública que está manipulada para enfrentar el mundo del consumo y de la cotidianidad con el mundo del conflicto y de la normalidad que lleva consigo en la producción el conflicto, ¿no? Y esto también lo tenemos, es decir, continuamente los medios de comunicación ante conflictos importantes intentan siempre enfrentar el interés de los huelguistas al interés de una sociedad, de un consumidor, de un usuario del servicio, ¿no? Por tanto, ahí hay un elemento central. Claro, en muchas ocasiones también hay otro problema grande y es el de los servicios esenciales, ¿no? ¿Cuáles son? Esto es un tema importante, ¿no? Es decir, porque los propios sindicatos entienden, lógicamente, que hay momentos en los que tiene que generarse una autorregulación del derecho de huelga en momentos, clásicamente, en las huelgas de sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y por tanto, para no lesionar otro tipo de derechos de los ciudadanos, que son también trabajadores. Pero la ley utiliza este tema no entrega esa capacidad de autogobierno de la huelga a los sindicatos, sino que normalmente la ley impone una forma, ¿no?, de regular el tema de los servicios esenciales que también hace que el derecho de huelga sea ineficaz. Y por último, yo creo que hay procesos que están cambiando, que cambian la percepción, ¿no? Abandonan la percepción de la huelga, abandonan digamos, la huelga como el elemento definitivo de la huelga es el desorganizar la producción, rechazar el trabajo, ¿no? Bueno, es decir, la capacidad de desorganizar la producción y de rechazar el trabajo, yo creo que es un elemento fundamental, pero muy ligada, por tanto, a la idea de producción, ¿no? Entonces hay huelgas que se alejan de ese hecho, posiblemente por la dificultad que tienen de enlazar y de paralizar o de rechazar el trabajo, y realmente son, bueno, pues huelgas que lo que hacen son huelgas simbólicas, ¿no? Es decir, que visibilizan el conflicto públicamente, pretenden más volcarse sobre la opinión pública, sobre el que se sepa que están los trabajadores en conflicto, a que los trabajadores y trabajadoras estén verdaderamente impidiendo la producción, ¿no? Posiblemente porque en muchas ocasiones no lo pueden hacer, ¿no? Pero y luego, naturalmente, hay huelgas que inciden sobre otro tipo de trabajo, fundamentalmente el rechazo del trabajo, pero no el trabajo asalariado, sino el hacer visible el trabajo de cuidados, ¿no? Toda la idea de las huelgas feministas del 8M, que es un tema importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Pues, ¿no? Yo creo que evidentemente es necesario resignificar la huelga, ¿no? Uniendo el sector productivo y uniendo el territorio, uniendo la producción concreta, el rechazo del trabajo y uniendo la importancia que tiene el elemento del territorio como elemento de la existencia social, ¿no? Y por lo tanto, articular de una manera compleja acciones colectivas que no sean solo la huelga clásica, ¿no?, sino acciones colectivas dentro y fuera de los lugares de trabajo. Pero cuidado, sin olvidar nunca que tiene que haber acciones en el trabajo, ¿no? Tiene que existir un rechazo del trabajo, una desorganización del trabajo. Pero, en cualquier caso, yo creo que la articulación de acciones es importante. Bueno, en Argentina yo creo que se tiene claramente, hay muchos elementos importantes, clásicos en la experiencia sindical. El corte de rutas fue uno de los elementos clásicos, ¿no?, de este tipo de temas. Nosotros tendríamos los piquetes de masas, los grandes piquetes que recorren la ciudad, ¿no? Vemos grandes piquetes de trabajadores que recorren la ciudad y que incorporan a toda una serie de ciudadanía a ese conflicto como tal, ¿no? Luego, yo creo que hay algunas acciones que pueden ser interesantes digamos, sobre la propia construcción mediática de la protesta. Me estoy refiriendo a los famosos flash mob, a algún tipo ¿cómo podríamos decir?, de teatralización, ¿no?,
que en un momento dado llame la atención y que por tanto sea atractivo mediáticamente para dar visibilidad al conflicto como tal. Y luego hay también acciones o intervenciones sobre el consumo, ¿no? Concretamente, en Alemania se consideró acción colectiva, sobre la base no tanto de la huelga, sino acción colectiva, una intervención sobre los supermercados, ¿no? En el sentido de colocarse en la cola, hacer su fila y una vez hecha la fila con todo el carrito lleno y una vez y por tanto generar una cola importante, pues en ese momento cuando ya llega allí y empieza a marcar el tema, irse, ¿no? Y irse y volver otra vez a empezar. Es decir, este tipo de acciones que son acciones que por un lado visibilizan, pero por otro lado naturalmente impiden, ¿no? Y actúan sobre el consumo como tal, ¿no? O, bueno, y en cualquier caso, sobre todo, la idea siempre es la de ampliar no solo las formas de conflicto, sino ampliar el número de, vamos a llamar, de sujetos concernidos, ¿no? Por la huelga, ¿no? Esto yo creo que es un elemento central. Nosotros últimamente casos clásicos como el de Nissan, el de la fuga de una transnacional, pues realmente ahí se ha conseguido una actuación muy global de la propia ciudadanía, ¿no? de una parte de pueblo, digamos, tanto de ciudades al lado de Barcelona como en general, ¿no? de la propia en la propia ciudad, ¿no? A través también de manifestaciones. Bueno, esto es un poco, pero cuidado, esta resignificación que indica creatividad, tiene también que lograr por un lado, vivir entre los intersticios que le permite una regulación legal que va a ser fundamentalmente represiva, ¿eh? Esto vamos a ver. Y luego, naturalmente, en cambiar esa legislación, ¿no? Esa manera de ver. Pero es más importante, posiblemente, conseguir prácticas sindicales victoriosas y luego cambiar la ley, ¿no? Pero esto, como siempre, es quien pone el cascabel al gato, ¿no? Es un elemento extremadamente complicado. Antonio, bueno, te agradecemos que a partir del clásico modelo para armar, derecho del trabajo, modelo para armar, nos enseñes y nos ayuden todos los días a repensarlo, armarlo y desarmarlo, y para volver a resignificarlo en pos de los principios históricos. Ha sido un lujo tenerte y un honor. Y bueno, esperamos pronto en vivo y en directo. Bueno, muchísimas gracias a ti, bueno, a ti y a todos los colegas y amigos de la universidad, pero vamos, nos emplazamos a que cuando todo esto acabe, poder darnos un abrazo no solo virtual a través de este medio, sino como todo el mundo, como tanto nos gustaba, ¿no? Tomarnos un cafetito tranquilamente y conversar sobre esto y aquello, ¿no? Como dicen los italianos, sobre las coles y sobre el rey. Aunque hablar sobre el rey en mi caso no es conveniente, ¿no? Muchas Bueno, gracias, Antonio. muchas gracias y bueno, Adiós. buenas tardes desde aquí y buenas tardes también allí, ¿vale? Gracias.